días a todos. Una semana más estamos aquí con el podcast de Colima, una editorial que publica solo y exclusivamente libros con valores. Y hoy la verdad es que nos trae una muy buena ocasión, que es el lanzamiento del nuevo libro de uno de nuestros autores, vamos, estrella de Editorial Colima, que es Javier Fernández Aguado. La verdad es que el título, cuando os diga, podéis haceros una idea, porque me he puesto el fondo de una, en fin, muy impactante portada que le hemos preparado al libro de Javier. Pues es un título bastante autoexplicativo, porque el título se llama Entrevista a Stalin. Ahí queda eso. Como veis, Javier puede con todo, se atreve a entrevistar en primera persona pues, a uno de los grandes dictadores de la historia de la humanidad. Es un trabajo, la verdad, impresionante del que vamos a hablar ahora, por lo menos a modo introductorio, porque para entender bien el trabajo hay que leerse el libro. Pero bueno, como siempre, antes de empezar a hablar, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, que es Rocío Aguilar, para que nos presente a Javier debidamente y también nos hable un poquito del nuevo título de nuestro autor. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una breve semblanza porque tiene que ser breve porque Javier tiene un recorrido excepcional. Como bien decías, Javier Fernández Aguado, madrileño, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido galardonado en varias ocasiones, entre ellos se encuentra el Premio Nacional José Antonio Artigas a la mejor investigación en ciencias sociales. Es el único español que ha recibido el Premio Peter Drucker a la innovación en management. Entre otros, actualmente es el presidente del grupo Main Value, una firma especializada en servicios profesionales para la alta dirección. Javier ha escrito más de 30 libros en solitario y otros tantos también en colaboración con otros autores. Su último libro, que está recién publicado, como bien decías, Javier se aproxima a una de las figuras más importantes, más polémicas del pasado siglo XX, Joseph Stalin, a través de una exhaustiva entrevista en la que da voz a este dirigente ruso. Este libro, Entrevista con Stalin, no es un interrogatorio, tampoco pretende caricaturizar al personaje, sino que también le da la oportunidad de desmenuzar las razones peculiares, en gran medida, que finalmente le llevan a justificar detenciones, torturas, asesinatos, las hambrunas, tradiciones, etcétera, todo siempre en función de los presuntos sublimes del interés, de los intereses del Partido Comunista. Con todo eso siempre con el rigor intelectual del investigador, que es Javier, no el de un fiscal en un juicio. Javier pregunta y repregunta, tal y como él nos muestra en este libro, a un Stalin muy rocoso para tratar de entender su motivación y su lógica argumentativa. Uno de los méritos, de los grandes méritos de este libro, de esta entrevista, es precisamente dejar hablar a Stalin para tratar de entenderle. Javier ha expurgado su producción escrita, numerosos testimonios de los que lo conocieron, de los que estuvieron a su alrededor. Así se muestra en esta obra el cinismo del personaje, sus excusas, su lógica, su depredación prácticamente inhumana, ya que en más de una ocasión Stalin reconoció que mentir, traicionar y asesinar eran parte de su ideología. Así que bueno, yo creo que va a ser una charla muy interesante. Luego hablaremos de más libros también, pero vamos, yo creo que este es un aperitivo bastante interesante para empezar. Bueno, pues gracias, Rocío. Le has metido bien la tijera al currículum de Javier, lo entiendo, pero yo no puedo dejar de decir que también es doctor en filosofía, porque es una cualidad en él que me parece muy destacable y que viene muy a cuento seguramente con todo lo que vamos a hablar, porque la parte ética en esta investigación creo que puede ser una de las guías fundamentales del trabajo de Javier. Bueno, antes de empezar a hablar, como siempre o en otras ocasiones, te voy a proponer que nuestros lectores, nuestra audiencia, vea el estupendo mini book trailer que hemos preparado del libro, que no sé si lo has visto, Javier, y si no, pues lo vas a ver en primicia. Y luego empezamos. Pues adelante, Rocío.
Javier, pues bienvenido al podcast de Colima, ¿cómo estás? Pues estupendamente, comenzando un trimestre apasionante. La verdad es que este programa es un hito en la magnífica promoción que tenemos prevista para este libro, como no puede ser de otra manera, porque menudo trabajo has hecho, o sea, sin quitar mérito a los anteriores, pero yo con este creo que te has superado a todos los niveles, Javier. ¿Tú cómo ves este trabajo? ¿Cómo te sientes de satisfecho? Bueno, la figura de Stalin me interesa desde hace muchísimos años. El otro día, revisando mi obra, encontré el primer artículo que yo escribí sobre este personaje, que fue en el año 1989. Vivía yo entonces en Italia y escribí una amplia reseña sobre alguien que le había conocido, que era Rybakov. A partir de ese momento, pues he seguido leyendo y publicando sobre el management de estos curiosos personajes del Partido Comunista que dieron lugar a un libro hace ya bastantes años, Camaradas de Lenin a hoy, pero como toda obra mía responde a una pregunta, seguía sin entender en profundidad el modo que explica el éxito de Stalin desde el punto de vista marketingiano, porque cuando uno estudia los datos se queda perplejo de que todavía hoy en día, con la información de la que disponemos, haya gente que siga utilizando a este criminal confeso y no arrepentido como paradigma para sus organizaciones. Y ese es el motivo de haberme embarcado en muchos cientos de horas de investigación para poder realizar esta entrevista. Bueno, vamos a ir desgranando juntos, si te parece, algunos de los aspectos claves de este trabajo, que yo lo calificaba de, bueno, asombroso, no sé qué adjetivo he utilizado, pero era sinónimo de esto. Tú ya te has atrevido con contextos muy amplios, con contextos históricos. En Colima, en fin, tenemos el privilegio de haberte publicado dos obras anteriores estupendas. Una abarca ni más ni menos que 2000 años de management de la Iglesia Católica, es decir, atreverse a analizar 2000 años es un trabajazo. Y luego tenemos este estupendísimo libro también sobre la época del Imperio Español y todo lo que es el management de civilizaciones preincaicas, aztecas, mayas, etcétera. Lo cual es hablar también y conocer muy a fondo pues, todo lo que es Mesoamérica, etcétera. Es decir, también contextos históricos muy difíciles, como decía, muy, o sea, de gran amplitud en el tiempo y en el detalle, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, siendo impresionante todo el trabajo que has hecho, pues, en fin, pues no me has asombrado porque ya te conozco, ¿eh? Se va a asombrar el que no te conociera todavía y el que te conozca, pues pues por el manejo de datos, por empezar de algo, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me han encantado de tu obra, de esta obra, de entrevista a Stalin, este formato de ensayo, ¿no? Que ya has utilizado en otras ocasiones. Un libro anterior publicado por Liz, que es estupendo, entrevista a Aristóteles. Eh, Primero, es otro personaje, ahora hablaremos de lo que es entrevistar a un Stalin frente a un Aristóteles, pero al final no hay tanto desenmadejamiento de un contexto histórico como todo lo que sucede en un contexto histórico clave, pues todo lo que es la Revolución Rusa, Guerra Civil, la Gran Purga, el terror, en fin, vas explicando al lector en esta conversación con este personaje todos los que son capítulos muy importantes y muy, en fin, muy movidos y por lo tanto con muchos datos, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de ese momento, ¿no? Y lo cual hace que sea una lectura histórica, pues, muy interesante, Javier. Entonces, empecemos, si quieres, por esta parte, o sea, cómo abordar un trabajo de esta calidad, de esta envergadura, cómo, aunque ya tenías, como bien dices, tú ya tenías, o sea, te lo tenías ya mirado esto, porque has publicado obras de esta época, anteriores, y sin embargo, o sea, creo que sigue siendo, o sea, tiene especial, y además hay una bibliografía impresionante. Cuéntanos un poco, o sea, todo lo que es el trabajo, pues, de arqueología del management, que es como hemos calificado en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo se aborda esto?
Mm. Sí, hay un refrán kikuyu que dice que todo río ancho llega desde lejos. Yo comencé a leer autores rusos hace muchísimos años, hace más de 45 años, que me fascinaron porque el alma rusa es impresionante. Yo leí a Tolstoy, leí luego a Dostoyevsky, pero luego después de leer a estos autores de literatura rusa, me interesó mucho otra serie de autores, entre los que destaca Solzhenitsyn, entre los que destacan no solo rusos, sino también otros autores que escribían sobre Rusia. Uno de ellos, un norteamericano anarquista, Alexander Berkman. Eh, Fui tratando de entender qué es lo que había sucedido en ese maravilloso país que he tenido ocasión de visitar en diversas ocasiones. A eso se sumó un nuevo conocimiento cuando en el año 90, junto con otros socios, lancé un proyecto de la primera escuela de negocios en Praga, lo cual me llevó a viajar mucho por la entonces Checoslovaquia, luego Chequia y Eslovaquia, por Polonia, por Hungría y por otros países de la zona. Y ahí también fui conociendo esa alma rusa. Todo esto se iba acumulando en mi intelecto con el deseo de entender quiénes habían sido los que habían pilotado ese proceso tremendo desde el punto de vista humano absolutamente sanguinario y desde el punto de vista colectivo negador de algo que es lo que hace que este sistema sea inviable, que es la libertad humana. El comunismo, lo mismo que el nazismo, que son inmensamente parecidos, son modelos que no pueden funcionar porque niegan algo esencial en el hombre, que es la libertad. Yo recuerdo que en mis primeras conversaciones con checos, bromeaba diciendo chicos checos y chicas checas, porque allí en la universidad, desde donde comencé el proyecto de escuela de negocios, tuve trato con muchos profesores y profesoras, vi que todavía seguía habiendo miedo, a pesar de que había acabado el régimen soviético, había un terror. De hecho, en muchas conversaciones con profesores, con intelectuales, con empresarios, me decían, no, no, vámonos a la calle. Y yo decía, pero bueno, si estamos a 20 grados bajo cero, me decían, da igual, da igual. Y ya en la calle me explicaban, no, no, es que no sabemos si todavía puede haber gente espiándonos, ¿no? Bueno, todo ese sistema de terror me llevó a incrementar mi interés por estos personajes, Lenin y Stalin, fundamentalmente, también por Trotsky, por Kamenev, por Zinoviev, y he leído muchas biografías de todos ellos, tratando de entender, que es plasmado en este libro, cuál es la lógica interna de estos curiosos personajes y muy específicamente del mayor de ellos, del mayor asesino entre ellos, que fue Josef Zugashvili Vissarionovich, más conocido como Kova o como Stalin. Muy bien. Me gusta mucho este formato de entrevista que dominas, porque esta situación en la que tú te sitúas, ¿no? De hacerle las preguntas que se te ocurren a un personaje como este, sin duda el lector se siente, o sea, siente que tiene la posibilidad de hacer la misma interpelación, ¿no? O sea, como digo yo, mueve las neuronas, ¿no? Porque este cuestionamiento, pero claro, luego viene, después de las preguntas, o sea, me puedo imaginar ese proceso creativo tú de plantear el libro, hacer primero una columna vertebral de preguntas, que además aquí te digo queda muy bonito porque vas desarrollando históricamente todas las fases, incluso los capítulos del libro están así, ¿no? Desde el inicio de la historia pues hasta el final, ¿no? Que tiene mucho sentido. Pero claro, luego esas respuestas no son tan simples, porque ahora estás diciendo algo que a mí me ha parecido muy interesante de tu trabajo, que es esta galería de personajes que rodean al dictador. Hay una multitud de personajes que has tenido que trabajar, además de la figura, digamos, principal,
porque forman parte de la historia, pero es que son muchos y muy complejos. Y el rigor histórico supongo que será una presión para hacer un trabajo de calidad que pues impulsará, pues eso, como bien decías, no sé cuántas horas, tú dices cientos de horas, pero yo creo que son miles de horas si pensamos en todo lo que llevas en el pasado leyendo a toda esta gente para intentar entender qué papel jugaron en el entramado, ¿no, Javier? Sí, yo diferencio, al igual que hacían los estudiosos del derecho romano, cuando yo cursé esa asignatura, diferenciaban entre la estudiositas y la curiositas. La curiositas es picotear. Hay mucha gente que picotea y piensa que leyendo un ensayito pues ya sabe de algo. Yo me he dejado arrastrar siempre por la curiositas. Procuro hablar con gente que sabe, procuro estudiar, profundizar, leer bibliografía desde muchos ángulos diversos para tratar de entender. Por poner un ejemplo que es menor, pero un poquito sintomático, cuál es mi debilidad. Yo he viajado muchas veces a México y siempre que he podido he dedicado unas horas a la casa de Trotsky en Culiacán, que se conserva como museo. Me encanta pasear por ese jardín, por el despacho que ocupaba Trotsky, por donde fue asesinado por Ramón Mercader. He leído bastantes biografías de Trotsky, textos suyos, porque no se puede entender a Stalin sin Trotsky y viceversa. Hay gente, y por mencionar un tema concreto, que asegura que si Trotsky hubiera sido el vencedor en la disputa con Stalin, la historia hubiera sido diferente. Yo creo que no. Los dos eran dos discípulos muy avezados de Lenin, los dos eran tan vengativos, tan criminales. Lo único que hubiera variado no hubiera sido el número, sino quizá algunos de los fusilados, pero su mentalidad respondía a un razonamiento diseñado por Lenin que ellos estaban dispuestos a aplicar. Para abordar la figura de Stalin, efectivamente, he tenido que analizar a muchos de sus competidores, a esos presuntos camaradas con los que él fue acabando sucesivamente después de haberlos utilizado en todas aquellas purgas en las que utilizaba un principio que hoy en día también, porque Stalin no es un personaje único, su lógica es aplicada por otros incluso muy cercanos a nosotros. Él decía que era fundamental castigar al inocente, porque así nadie estaría seguro y siempre estarían temblando. Su management del terror es realmente modélico. En este sentido, sí, si uno quiere aprender cómo aterrorizar a un colectivo, conocer a Stalin es un paradigma inmejorable. Eh, Javier, yo creo que tú te caracterizas, me atrevo a decir, por ser un pensador y un conferenciante sin pelos en la lengua. Yo me divierto muchísimo cada vez que tengo ocasión de estar contigo en alguna conferencia, igual que en esta conversación. Tú te mojas, dices claramente lo que piensas, tienes una línea clara de pensamiento, lo cual me hace pensar que la equidistancia necesaria para hacer un ejercicio como este, de entrevistar a alguien, vamos a decirlo, tan desagradable y tremendo, ¿no? Aunque ahora ya hablas con libertad, evidentemente, o sea, el trabajo está hecho, pero a lo largo de bastantes páginas, el libro tiene así de memoria casi 500 páginas, o al final se quedó en 350, me parece, no sé, pero bueno, casi 400 páginas, bueno, pero es un libro, digamos, gordito. Eh, Haces ejercicio de, bueno, de contención que prometes al lector, evidentemente, como bien explicado en la introducción Rocío, no es un juicio sumario a este señor, no es... hay que dejarle hablar, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Sabiendo al final lo que ha llevado, etcétera. ¿Cómo creas este espacio? ¿Cómo intentas preservar una neutralidad? Fíjate, te lo voy a decir de otra manera. Yo me pediste que hiciera un ejercicio que me divirtió y me encantó que me dejara la posibilidad de hacerlo yo, de entresacar algunas líneas de pensamiento en el texto, ¿no? Para amenizar la lectura en la maqueta.
Entonces, sacando las líneas, digo, claro, estoy sacando líneas que, o sea, entre sacadas del contexto, parece que incluso este señor piensa bien, porque claro, tonto no era, ¿no? O sea, porque son ciertos pensamientos que tienen cierta coherencia en sí mismos, ¿no? Me estaba dando miedo, digo, el que se lea solo en lo entresacado va a pensar que este era mejor de lo que era. Cuéntame un poco. Sí, para entender personajes, y lo mismo me pasa con Stalin, que, no sé, con Julio César en su momento, o con Hernán Cortés y tantos otros, o con Atahualpa, yo procuro ejercitar la empatía, es decir, esa habilidad para ponerse en el lugar del otro, para contemplar la realidad con los ojos del otro. Evidentemente, hay personajes con los cuales es más sencillo. En el caso de Stalin, me ha costado más esfuerzo porque hay afirmaciones que realiza que chocan con el sentido común, que colisionan con cualquier principio ético, con cualquier valoración. Pero me parecía muy interesante tratar de entender su lógica de manera plena. El gran error que cometieron los presuntos camaradas de Stalin es considerar que él era un mediocre, así lo trataban, del mediocre, de ese, bueno, pues casi administrativo que se ha acercado a Lenin. Stalin navegó durante mucho tiempo con bandera de tonto, como si fuera un burócrata más, y no se dieron cuenta ninguno de ellos, y lo pagaron con la vida todos, fue de que era un felino peligroso, una persona que sin ningún principio moral de ningún tipo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para llegar al poder. Hay que entender que el comunismo es muy acertado en lo que denuncia. Es cierto que los desequilibrios económicos en Rusia y en tantos otros países son obvios. Y ese marketing, esa azada denuncia, hace que haya mucho ingenuo que considere que le va a dar las soluciones. El gran problema es que el comunismo lo enturbia todo, lo destroza todo. No hay ni una sola experiencia en el mundo en la que el comunismo haya aportado nada. Winston Churchill, con esa ironía que ejercitaba, decía que si un comunista gobernase el gobierno lo dejaría sin arena. Destroza aquello a lo que llega. Hay algunos casos, como es el de Stalin, el de Pol Pot o el de Mao, que son extremadamente sanguinarios, pero sucede en cualquier modelo en el que se considera que el ser humano no es un ser único, un individuo insustituible, sino se juzga que la sociedad es como un hormiguero en el que yo puedo prescindir de cientos, miles o millones de hormigas en función de mi propia ideología. Y ese es el gran problema del comunismo y ese es el gran problema de Stalin, que no entiende al ser humano, no entiende la libertad, no entiende nada que no sea la imposición de sus propias reglas. De hecho, y termino con esto, lo que hizo el comunismo fue sustituir a la nobleza del zarismo y sus arbitrariedades por la nobleza de lo que se conoció como nomenclatura, porque al final lo que hubo fue una sustitución de unos dictadores por otros. Dictadores, por cierto, que fueron mucho más crueles que sus antecesores. Y doy un dato que es empírico. Lenin ordenó más asesinatos en 6 meses que los zares en 80 años. Sin embargo, hablar del zarismo es una dictadura cruel y hablar de Lenin es un liberador. Esto solo se explica o por desconocimiento o por mala fe de quienes quieren ser nuevos Lenin en otros países. Yo creo que esto que explicas en el libro lo vas desgranando magistralmente pieza a pieza, incluso por eso te molestas en ir aguas arriba a una infancia, pues evidentemente uno se lo puede imaginar sin haberla conocido antes de leerlo, ¿no? Complicada.
pero vas poco a poco, bueno, pues intentando explicar la historia a través de las palabras en esta entrevista, de lo que puede ser en un principio una filosofía que tiene ciertos sentidos, toda la defensa pues, de los intereses de los pobres, de los campesinos, del proletariado, etcétera, que se va de las manos. Nunca una historia creo que explicó algo mejor que apuntabas, que es el fin justifica los medios, hasta que claramente se ve en la historia que esto se va de las manos y las tropelías son vamos, continuas. Entonces, ¿qué hay detrás al final, en esencia de todo esto? Hay un perfil psicológico, una patología ya grave de la gente que está fatal. Es el poder que corrompe hasta unos límites insospechados sobre un territorio ya abonado porque había ya un desequilibrio psicológico o mental. No sé, ¿cuál es al final tu reflexión acerca de la naturaleza del ser humano, Javier? Si hay un autor del siglo IV, finales del siglo IV, comienzos del V, que a mí me interesa muchísimo y ahora estoy releyendo por enésima vez, que fue patriarca de Constantinopla y de Antioquía, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo escribió un libro maravilloso, en realidad son las notas que iban tomando de sus intervenciones, que está publicado en la BAC, no es fácil de encontrar. Y en ese libro hay multitud de enseñanzas que son aplicables para el momento, para ese siglo IV, complejo, dificilísimo, ya muy cercano a la caída del Imperio Romano, y para el presente. Una de las cosas que dice ahí Juan Crisóstomo, Juan de Antioquía, es que el poder, si no existen valores, si no hay limitaciones éticas, es como convivir con una chica joven en una casa y no pasar a mayores. Dicho de otro modo, el poder ciega. Julián Marías afirmaba que gran parte de las decisiones del mundo se pueden entender por la lujuria y la codicia. Pues en este caso también, porque Stalin tiene unas psicopatías importantes, es un obseso del poder, es un obseso de la codicia, es un obseso del sexo, es una persona con una fragilidad psicológica importante, pero dentro de esa psicopatía que podemos ver hoy en día en muchos gobernantes, hay una que le pierde, que es el ansia de poder. Él quiere decidir, él quiere tomar las últimas decisiones y que nadie se atreva a frenarle o a enfrentarse. Para hacerlo, él se escuda detrás del partido. En el libro recojo en muchas ocasiones esas expresiones que él utilizaba de manera frecuente, que era que todo era por el bien del partido, pero el bien del partido en realidad era él mismo, porque él era el jefe del partido y cualquiera que le llevaba la contraria, aunque fueran mayoría, se los quitaba de en medio. Por tanto, es cierto, Stalin es un personaje que lleva al extremo una enfermedad mental grave, que es la ambición de poder, es creerse un dios, y que por tanto todos son peones que tienen que responder a sus intereses, y que nada en ninguna persona es relevante más que sus propios diseños, que van cambiando con el paso del tiempo. Había muchas bromas en la época que costaron la vida a más de uno, sino que se lo pregunten a Karl Radek, el periodista austriaco en campo de concentración y luego asesinado porque le gustaba narrar muchas bromas para explicar el comportamiento de Stalin, siendo el propio Radek comunista, ¿no? Bueno, pues una de esas bromas, ¿quién es usted para impedir que por la tarde diga lo contrario de lo que defendí por la mañana? Bueno, pues esa chanza explica muy bien a Stalin, porque Stalin se llevaba la contraria y había que estar muy atento para por dónde soplaba el viento, porque si uno repetía lo que el jefe había dicho por la mañana, pero por la tarde había cambiado de dirección, se jugaba el cuello. Ahí me recuerda a determinados personajes que dicen que no mienten, sino que cambian de opinión. Bueno, pues Stalin cambiaba frecuentemente de opinión y hay de aquel que no estuviera al tanto de cuál era la opinión del momento. No hay que olvidar que en la esencia filosófica del marxismo se encuentra Hegel,
Y esto explica mucho, porque el propio Hegel, en su defensa de la tesis doctoral, hubo un miembro del tribunal de la tesis de Hegel que le dijo, oiga, esto que dice no tiene sentido, no es real. Y Hegel se indignó y gritó al miembro del tribunal diciendo, pues peor para la realidad. Bueno, esto traslucido y trasladado al materialismo marxista, pues es continuo. Stalin fue capaz de defender posiciones económicas, políticas, sociales absolutamente contradictorias, porque para él no había otra verdad que lo que en ese momento a él se le había ocurrido que era interesante. Muy bien. Oye, Javier, para que ocurra una tormenta perfecta tan catastrófica como pues la muerte, el asesinato premeditado de estas millones de víctimas que se llevó por delante este psicópata, además de este perfil psicológico que has explicado muy bien, y de esa astucia que también mencionabas, ¿no? Este perfil bajo y que todo el mundo ¿sabes? Lo menospreciaba o lo subestimaba, mejor dicho, ¿no? Y él iba avanzando y se fue cargando pues a todos los que le podían hacer sombra, tipo Trotsky, etcétera. Y así fue subiendo en el escalafón, ¿no? Hasta que ya era imbatible. Y otros elementos, o sea, ¿cómo es posible que un sistema en sí mismo tenga tantos agujeros para que al final toda esta cosa tan terrorífica suceda? Te lo digo ya, moviéndome a la siguiente reflexión que tiene que ver con algo que también has dejado caer, que es cómo hacer para que esto no se repita, ¿no? O sea, eso es lo que al final inquieta, ¿no? ¿Qué otras, ya te digo, elementos del contexto se tienen que alinear para que todo esto sea posible, ¿no? Es que la lógica se desmonta ante esto. Si habiéndolo dices, ¿cómo es posible que puedan llegar tan lejos esta gente, ¿no? Sí, hay muchos elementos de entorno. Bien decía Ortega que somos cada uno de nosotros, yo y mis circunstancias. Las circunstancias de Rusia eran terribles, porque toda revolución viene precedida por una situación económica penosa. En el caso de la Revolución Rusa es evidente, pero también sucede en el caso de la Revolución Francesa, en la Guerra de España y en tantos otros momentos traumáticos de la historia. Mientras alguien tiene comida, techo y puede sacar adelante a sus hijos, es altamente improbable que se produzca una revolución. Por eso el interés de muchos franquiciados de Stalin por estropear la economía, porque en la medida en que tú consigues masas que ya estén o que tú creas en el sentido de que las creas, es decir, las diseñas, pues puedes fomentar revoluciones, porque el hambre, y había hambre en Rusia, hace que la gente esté dispuesta a salir a la calle porque no tiene otra cosa que defender. Por eso, en aquellos países donde hay una burguesía, donde hay una clase media, se pueden producir evoluciones, pero no revoluciones. De ahí el interés en determinadas zonas del mundo por estropear los países que funcionan. Estoy hablando de mi querido Chile, que ha tenido un desarrollo económico absolutamente espectacular. Yo viajé por primera vez a ese país hace 33 años, he ido en diversas ocasiones y la creación de la clase media da opción al desarrollo de la libertad, da desarrollo de la sociedad y evidentemente donde no existe eso, pues, la revolución está cercana. ¿Qué es lo que sucede? Que desafortunadísimamente este modelo no resuelve nada, sino que lo incrementa, porque el modo en el que vivieron dictadores como Stalin o como Hitler o como Lenin, que son, insisto, paredaños, son parecidísimos, es impresionante. Se dice que Stalin despreciaba, él no cobraba, él despreciaba el dinero. Claro, no me extraña, porque él disponía de todo el Estado ruso, luego soviético, que estaba a su disposición. ¿Qué más le importaba de quién fuera aquello? Hitler, que era más expresivo, llegó a afirmar, y lo recojo
en mi obra El Management del Tercer Reich. Él decía, dicen que yo soy enemigo del marxismo, eso es absolutamente falso. Yo soy su máximo difusor, porque a mí no me importa de quién sean las propiedades, porque como la gente es mía, todas sus propiedades serán mías. Es decir, que uno puede hacer retruécanos, pero en el fondo lo que hay es codicia, una visión absolutamente desmedida. Y por citar a Lenin, Lenin, que había prometido la igualdad, tenía de media, en cuanto estalla la revolución y él se establece en su dacha cerca de Moscú, tenía más de 25 personas de servicio directo, incluido 2 choferes, incluido coches de alta gama, él tenía cocineros y hubo alguien que se atrevió a decirle, ya, pero ¿no habíamos la revolución para ser todos iguales? Y él dijo, sí, sí, para que todos seáis iguales. Es decir, la nomenclatura es la que va apropiándose de lo que los anteriores sátrapas tenían. Hubo una gran polémica en la Revolución porque se aseguró que nunca los dirigentes comunistas volvían a Moscú, se mantendrían en Petrogrado, San Petersburgo, luego Leningrado. Al cabo de muy pocos años dijeron, no, no, nos vamos a Moscú, que allí estamos mejor, ¿no? Cambiaron de opinión una vez que vivir en Moscú les resultaba más cómodo y se construyeron, tanto Lenin primero como Stalin después, sus palacetes, sus chalés de lujo en las cercanías de Moscú, porque en general a los comunistas lo del chalé con jardín les gusta mucho. Qué ironía tan fina te gastas. Oye, sí, estaba pensando en esto que decías. Efectivamente, estos líderes revolucionarios aprovecharon la oportunidad de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Sin duda eran la élite intelectual en un país, pues como bien dices, de gente pobre, de gente sin formación. Y por eso, efectivamente, como también mencionas, bueno, pues es una estrategia en el mundo actual cargarse, ¿sabes? La capacidad crítica, la cultura, etcétera, para, ¿sabes? Tener a la masa adormecida y uno poder hacer sus enjuagues de todo tipo y en beneficio propio. ¿Hay algún otro aviso para navegantes? Porque a ti siempre te gusta todo el trabajo que haces, siempre yo sé que te guía esa motivación de que hay que conocer la historia para tomar decisiones inteligentes, porque la historia parece mentira, se repite y se repite, y en gran medida por la ignorancia de muchos y otros aprovechan. Son malos, pero no tontos, y saben lo que tienen que hacer para conseguir sus fines, ¿no? Sí, hay una enseñanza muy relevante entre los muchos cientos de libros que he leído sobre la materia. Hay uno que no podré olvidar durante una larga estancia en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, cayó en mis manos un volumen muy amplio por título Walter Duranty, Stalin Apologist. Me interesó y me lo bebí. Es la biografía de quien fuera corresponsal de un gran periódico norteamericano durante la época staliniana. Se llamaba Walter Duranty. Walter Duranty mandaba unas crónicas absolutamente halagadoras continuamente por la situación de la Unión Soviética y en concreto por el comportamiento ejemplar de Stalin en su toma de decisiones. En este libro se analiza que este personaje, que era mujeriego, borrachín, drogadicto, entre otras aficiones, era alimentado en todas ellas por el KGB y evidentemente un estómago agradecido es capaz de decir lo que haga falta. Esto desafortunadamente sigue sucediendo. Hay periodistas que, olvidando una básica ética comportamental, escriben al dictado de quien les paga, sin tener la mínima dignidad para poder abrir los ojos y juzgar. Esto lo supo hacer muy bien Stalin. Él compró a muchos periodistas occidentales, algunos fueron abriendo los ojos
Voy a mencionar a uno de ellos que antes he citado brevemente, Alexander Berkman. Después de la Revolución Rusa en el 7, en Estados Unidos hay temor de que pueda estallar una revolución comunista. Y entonces detienen a cientos de anarquistas, de comunistas, los embarcan y los mandan a Rusia. Dicen, si queréis revolución, la podéis hacer en Rusia perfectamente. A nosotros no nos compliquéis la vida. En ese barco viaja Alexander Berkman, este anarquista norteamericano. Es famoso ya, ha escrito bastante y es recibido por Lenin, estamos hablando del año 1918, y le dice Lenin, nada, usted viaje y cuente las glorias de la revolución que estamos llevando a cabo. Y Alexander Berkman escribe un libro maravilloso que se publicó póstumamente, que lleva por título El mito bolchevique. Esa obra, que yo considero absolutamente fascinante, va explicando cómo él va reconociendo que aquello que le habían dicho era absolutamente falso. Y llega a confesar, pues, para los logros, mejor no haber hecho ninguna revolución, porque los obreros aquí están mucho peor que en Estados Unidos. Algo parecido sucedió con Koestler. Arthur Koestler, en sus memorias extraordinarias, también va contando esa redención de haber creído en el comunismo hasta darse cuenta de que todo aquello era falso. Lo mismo sucede con muchos otros autores y otro de esos libros imprescindibles es Rebelión en la Granja, donde se explica de manera muy, muy clara para todo el mundo en qué consiste la revolución propugnada por Lenin, por Stalin y luego seguida por Khrushchev. Sí, a veces hay que utilizar a los animales para uno salir indemne de ciertas reflexiones. Está muy bien. Oye, aunque tú ya tienes muchas horas de calado y enjundia a tus espaldas, un trabajo de esta naturaleza, ¿cómo transforma Javier Fernández Aguado? O sea, ¿qué te llevas tú, además bueno, pues de la satisfacción de la misión cumplida, Javier? Bueno, de entender mejor el mundo. Eh, en el caso de un libro que has mencionado antes, El encuentro de cuatro imperios, además de mucho estudio detrás, hay muchas conversaciones con muchísimos peruanos, chilenos, ecuatorianos, mexicanos, guatemaltecos, para entender el porqué del odio propugnado por determinadas personas contra España. A mí me interesa mucho entender los puntos de vista. Otra cosa es que el eclecticismo me parece abominable. Al final uno tiene que crear su propia reflexión, pero hay que entender el por qué los otros ven el mundo desde su punto de vista. Para mí este libro, que ha supuesto un desafío intelectual, no solo lo he basado, como he explicado, en lecturas, lo he basado en charlas con checos, con húngaros, con eslovenos, con eslovacos, con estones, con rusos y también con comunistas y excomunistas españoles que me han narrado, me han contado su modo de ver el mundo y creo que ahora entiendo un poco más. Otra cosa es que mi conclusión es que ese sistema es absolutamente abominable, deleznable, que daña mucho más que cualquier otro, sin por eso considerar que los otros sean perfectos, pero los otros creo que pueden tener algún tipo de arreglo. Mientras que un sistema que cancela la libertad individual es como si te cortaran las dos piernas y te dijesen, ahora corre. Pues no, oiga, usted me tiene que dejar las dos piernas, usted me tiene que dejar la libertad. Esto se explica muy bien con la carrera ciclista, ¿no? El liberalismo económico es coja usted su bicicleta y pedalee y a ver a dónde llega. El comunismo es les voy a pinchar a todos la bicicleta y yo voy a ir en un jeep por delante y ustedes hagan lo que puedan. Bueno, pues yo eso no puedo entenderlo porque soy un ferviente creyente en la libertad del ser humano y en la capacidad del ser humano por pensarse y repensarse. Bueno, pues es una conclusión muy lógica, pero sobre todo muy bien fundada,
con lo cual has dado a otros la posibilidad de antes sacar sus propias e individuales conclusiones, faltaría más, entiendan bien qué es lo que hay detrás, estudien, lean, y tú se lo has servido en bandeja en un libro amenísimo, interesantísimo, fundamental, imprescindible, diría yo, para entender un capítulo crítico en la historia del mundo hoy. Y sobre todo para entre todos, sabiendo mejor lo que hay, no cometer los mismos errores y mirar hacia el futuro con un poquito más de sensatez, si cabe en el ser humano, cosa que yo me cuestiono todos los días, no sé si es que no tenemos remedio o todavía lo tenemos. Bueno, gracias a Javier, que no sea porque no estamos avisados, ¿no?, de lo que nos puede pasar si vamos por el camino incorrecto. Sí, la historia no se repite, pero sí rima y desafortunadamente, pues hay gente que por ignorancia o desconocimiento, en algún caso por mala fe, pretenden volvernos a conducir a caminos que ya fueron explorados y que condujeron al desastre. Hay otros caminos por explorar, son más retadores, más desafiantes, exigen esfuerzo, exigen trabajo, pero yo siempre he creído en el esfuerzo, en el trabajo, en la profundización. Las mejores personas que conozco van por ese camino y el subsidiado, el que no quiere reflexión, pues se limita a repetir unas frases preestablecidas. Bueno, pues lo único que siento es un poquito de pena por gente que vive encerrada dentro de sí misma. Hay una autora rusa que dice que un gran riesgo del comunismo, lo explicaba con aquella anécdota de una señora que vivía encerrada en su casa y solo veía lo que había en su casa. Y de vez en cuando iba a un chalet que tenía, a una casa en el campo, pero iba encerrada en una carroza totalmente cerrada y cuando llegaba a la casa vivía encerrada en su casa en el campo, ¿no? Bueno, la gente que no quiere abrir los ojos a la realidad, pues vive en esas jaulas intelectuales y yo desde hace muchos años me negué a vivir en una jaula intelectual y creo que el ser humano tiene que volar libre, tiene que aprender, tiene que visualizar, tener perspectiva para poder ser más libre, más feliz y en su caso para poder ayudar a otros a ser. Bueno, pues yo en nombre de todos los que van a disfrutar del libro te quiero dar gracias una vez más por este enorme y maravilloso trabajo que he realizado. O sea, sinceramente yo como editorial que también te agradezco una vez más que hayas confiado en mí para publicar este trabajo. Lo podías haber publicado con cualquiera, lo cual pues es de doble agradecer. Pero creo que con este trabajo, publicando este trabajo con nuestro sello de valores, sí que creo realmente que estoy con nuestra gota de arena, Javier, contribuyendo a hacer un mundo mejor. Y por eso te lo agradezco de verdad, de corazón, tú lo sabes, que estoy muy contenta. Pues el agradecimiento es mutuo porque yo me siento inmensamente feliz trabajando con vosotras y es un gusto y ahora hay en cartera nuevos proyectos para más adelante. Algunos suponen desafíos bastante semejantes a este. Sí, sí. Entonces, muy interesantes. Vamos a dar paso a Rocío, que tiene la sección de librería. A ver qué títulos nos propones. Buenos títulos para leer, Rocío. Pues sí, hola de nuevo. Vamos allá con estas recomendaciones. Reconozco que he dudado entre dos libros para recomendar de la bibliografía de Javier. Ambos, además, han aparecido a lo largo de esta conversación. Uno es Camaradas de Lenin a hoy, libro que recomendamos también, por supuesto, pero finalmente me he decantado por el otro, por el formato, fundamentalmente, que también habéis hablado de él. Así que la primera recomendación que hacemos hoy se titula Entrevista a Aristóteles, que está escrito, como bien hemos dicho, por Javier Fernández Aguado. Lo recomendamos primero porque es un libro magnífico y segundo por la comparación con el libro que hoy nos trae aquí, porque el personaje es diametralmente opuesto. En este libro Javier nos acerca a través de este formato a uno de los pensadores más relevantes de la historia de la humanidad, Aristóteles. Así que trasladándolo un poco al lenguaje actual, podemos decir que ha entrevistado al que fue el coach, como se dice ahora, de nada más y nada menos que Alejandro Magno. Esta entrevista a Aristóteles lleva al lector a un viaje por la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia. Una charla con este mítico Aristóteles, Javier profundiza en su afán por poner las reflexiones aristotélicas al alcance de un público más amplio, así el lector
descubre la vigencia de los planteamientos de Aristóteles hoy en día, su aplicación en el mundo también empresarial y organizacional y en la vida actual en general, demostrando que estas ideas son atemporales y que pueden ser útiles para la toma de decisiones en cualquier época. Y la segunda recomendación de hoy me he decantado un poco por, como se dice ahora, por el clickbait, ¿no? Por hacer el clic rápido, y entonces he elegido libros con grandes nombres en los títulos, porque la segunda recomendación se titula Más Kant y menos Trump. Está editado por Colima, está escrito por Juan Mateo. Este libro está en la órbita de los libros para directivos y management, pero está orientado hacia el mundo del conflicto y la negociación. Juan parte de la base de que la vida y el mundo empresarial de las organizaciones es una negociación permanente. El problema es que la mayoría de las personas manejan una acepción de la palabra negociar más cercana a la gestión de un problema que enfrenta a enemigos que a una forma de entender cómo construir relaciones personales y profesionales. Juan dice que negociar no es solo una técnica, negociar es una forma de pensar, una forma de entender la vida. Así que contrapone, por un lado, la figura de Kant, que ya en el siglo XVIII definió esas líneas rojas con los imperativos categóricos, y luego también viene al siglo XX con la teoría de los juegos, la resolución de conflictos, que es el yo gano y tú ganas, que está muy lejos de estos razonamientos, de este estilo negociador que tantas veces vemos en líderes actuales que parecen regirse por ese fin que justifica los medios, y su resultado es un juego de suma cero, es decir, uno gana y otro pierde. Así que yo creo que son recomendaciones muy interesantes, lo que os digo, sobre todo basándonos en los grandes nombres de las personas que dan título a cada uno de los libros. Os recuerdo que todos estos libros están en nuestra web, en www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid podéis visitarnos en nuestra tienda física en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Buenas recomendaciones. Bueno, además de estos dos títulos, es difícil elegir en dos. En el número 2, pues tanta oferta. Todos los títulos de Javier, los que están publicados en Editorial Colima y en otras editoriales, están en nuestra página web de librería. Y por supuesto, los títulos, desde el tercero, en Editorial Colima. Y al fondo de Rocío veis las carátulas de 2000 años liderando equipos y del Encuentro de Cuatro Imperios, en color sepia, muy bonitos los dos. Están en editorialcolima.com. Y Entrevista a Stalin está llegando de imprenta a lo largo pues de lo que queda de mes de abril. Lo vais a tener disponible tanto en la página web como va a ir ya abriéndose poco a poco en todos los distribuidores, librerías habituales, Amazon, plataformas digitales, etcétera. O sea, lo vamos a tener muy prontito a vuestra disposición. Javier, ¿se nos queda algo en el tintero? Además de una cosa que quiero decir también, pero te quiero dejar a ti hablar. Bueno, yo considero que somos los amigos que tenemos y los libros que leemos. Por eso mi recomendación siempre es buscar personas interesantes con las que mantener conversaciones que nos enriquezcan. A mí me sucede siempre contigo. Y leer libros porque vivimos en una sociedad del X, y es una sociedad muy superficial. Tenemos que profundizar. Yo a veces me sorprendo cuando veo determinados comentarios en las redes que lo único que demuestran es una profundísima ignorancia, y creo que es bueno para un ser humano el desarrollar la inteligencia, que es el principal músculo que tenemos, mucho más importante que el bíceps, sin despreciarlo. Gracias por los halagos. Te diré que tu trabajo, tus libros, sin duda a mí me inspiran muchísimo, me hacen ser mejor, Javier, pero a mí y a mucha gente. Pero bueno, te voy a tener ocasión de reconocer en unos premios que vamos a tener el día de las librerías, en la Noche de los Libros, el 19 de abril. Hay unos premios Colima a los que estás nominado en una categoría y espero que puedas asistir. Ya te lo recordaré por correo. Ya te digo, voy a tener ocasión de tangibilizar este reconocimiento. Bueno, no quería dejar de decir que vamos a presentar el libro en un sitio magnífico el día 21 de mayo en el Colegio de Economistas de Madrid, con un plantel de gente estupenda. La verdad es que Consejo, sí. perdona, No, dime, Alejandra, dime.
Es en el Consejo General de Economistas. Ah, perfecto, pues menos mal Es que lo el has escrito. Consejo General de Economistas, sí. Pues mira, se lo estoy diciendo a todo el mundo mal, pero bueno, como recibirán la invitación correcta y la tenéis ya en redes, Consejo General de Economistas, 21 de mayo a las 7 de la tarde. Estáis todos invitados a esta presentación, merece la pena ver a Javier en vivo y en directo y allí tendréis el libro también a mano para comprarlo con más facilidad, etcétera. Pero bueno, la verdad es que bueno, pues un momento de fiesta hoy, Javier, como decía, es casi el disparo de salida de un montón de cosas que iremos haciendo. Bueno, tú ya estás escribiendo un montón de artículos muy interesantes que están en redes contando todo este trabajo, distintos aspectos, porque claro, esto tiene aspectos infinitos, todos los que se les quiera sacar punto. Ujú. Así Y es, y dentro de poco aparecerá una amplia entrevista, la primera de todas en Executive Excellence, el medio de referencia en management en España. pues fantástico, eso me parece fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo hoy. Y gracias por todo, gracias a todos los seguidores de este podcast de Editorial Colima, gracias a Rocío, a todo el equipo y nos vemos la semana que viene. Estupendo. Muchas gracias.